Estamos esta mañana con Sergio Bravo, decano de SAN, experto en temas de regulación e infraestructura. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Lo hemos invitado justamente para conversar acerca de esas propuestas que se lanzan desde el Ejecutivo para, según se dice, mandar de vacaciones al SNIP con la finalidad que los proyectos de inversión puedan ser llevados a cabo con mayor agilidad. Ahora sí, coméntenos al respecto, ¿conviene o no conviene, como se dice, mandar de vacaciones al SNIP? Yo creo que todo sistema que pueda controlar la buena ejecución de las inversiones es un sistema que es bienvenido. Yo creo que el tema no es la existencia o no del SNIP, sino que la regla de juego sobre la cual se desarrolle y se aplique sea lo más flexible posible. Y yo creo que aquí hay dos realidades: la realidad de los proyectos de infraestructura, digamos, de mayor envergadura, como puede ser grandes carreteras, grandes hospitales, etcétera, y la realidad, digamos, de los pequeños proyectos que manejan principalmente el tema de regiones y municipalidades. Por lo menos de mi experiencia en lo que es grandes proyectos, la capacidad que se tiene para poder evaluar, digamos, grandes ejes de integración, proyectos de envergadura, la experiencia del SNIP es bastante limitada, ¿no? Son esquemas básicamente para pequeñas carreteras, para pequeña infraestructura, donde, por ejemplo, solamente se puede evaluar entre dos nodos cercanos de ciudades o pueblos. Pero cuando ya empieza a haber grandes ejes, la limitación es bastante alta. Y aquí quiero referirme más bien de manera positiva a lo que ya se ha hecho y que finalmente puede ser importante replicar en las regiones y municipalidades. La primera, por ejemplo, es cómo se puede concursar todo lo que es la autopista del Sol bajo un criterio de un costo por kilómetro, claro, de 700, 760, y después por competencia llegan a ofrecer mucho menos que eso y más obra, principalmente enfocado a lo que es obra. Y eso no puede ser aplicado, digamos, en lo que es inversión pública, cuando la naturaleza, digamos, de la obra misma es similar, solamente se diferencia la fuente de pago. Pero mientras digamos, estemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, finalmente la metodología puede ser mucho más ágil. Ahora, en lo que tenemos que hacer también es un tema importante, porque nosotros a nivel nacional y en cada estamento municipal, regional o nacional, hacemos estudios básicamente comparativos de lo mismo. Nuevamente refiriendo a la infraestructura vial, nosotros podríamos tener ya, digamos, un reglamento a nivel nacional que diga, e incluso existen reglamentos de bajo tránsito, etc., que diga que para un IMD o una circulación de 200 vehículos, de 500 o más, debería aplicarse cierto nivel de acabado. Y eso generalizarlo. Entonces, por lo tanto, los estudios que se hagan a nivel regional toma la referencia de lo que pueda hacer un sistema que dirige la promoción de inversión pública y pueda simplemente aplicar. Pero el problema también de las regiones y las municipalidades, y esto ya viendo los proyectos de menor envergadura, está en la capacidad administrativa de poder ejecutar. Es un tema de falta de técnicos, falta de recursos humanos, falta de criterio. Yo creo que el traslado de la responsabilidad de las regiones y municipalidades va a pasar un proceso de aprendizaje, pero ese aprendizaje puede ser mucho más rápido si, por ejemplo, estandarizamos los contratos, estandarizamos la base y estandarizamos los análisis. En esos proyectos mucho más complejos como el contrato de concesión, por ejemplo, es susceptible de ser estandarizado e inclusive en un proyecto que tenía el fondo de las cláusulas principales ponerlas por norma. Entonces eso evitará que finalmente todo el mundo vuelva a analizar los contratos, los términos de referencia, las bases para proyectos que son similares a nivel nacional. Entonces, si no puedo difundir o no puedo capacitar a nivel nacional a todos los involucrados en todas las municipalidades, que son miles, y regiones que puedan impulsar estos proyectos, estandaricemos los procesos para poder ser ellos los que apliquen más que lo que Pero es un problema de ¿no? siempre, porque esto vengo escuchando ya hace mucho tiempo, justamente acerca de la falta de capacidades, que la gente del interior sea realmente capacitada para poder llevar a cabo estos procesos. Y de hecho también hay temor de muchos de ellos en llevar a cabo las obras, porque tienen el temor
si firman algo de más, un papel de más, de repente por ahí viene la Contraloría y los sanciona. No hay mucho temor al respecto también. Y justamente el señor Velázquez Esquén, que acaba de asumir el primerato, ha señalado justamente que se va a reunir con el Contralor Fuad Khouri y se va a reunir también con la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, justamente para buscar algunos mecanismos, consensos que permitan que esas obras de inversión puedan ser llevadas a cabo a la velocidad que se requiere. Claro, si uno sigue todo el proceso y finalmente quiere cumplir el ciclo del proyecto, puede demorarse 3-4 años digamos, entre la idea y la ejecución. Sin embargo, si finalmente tenemos mecanismos rápidos de consenso, simples, simplificamos todo el proceso y con criterios claros, los alcaldes y los presidentes del gobierno regional o toda la estructura del Estado pueden correr menor riesgo en la ejecución de los proyectos. Y en eso creo que Contraloría tiene que colaborar mucho respecto a lo que, digamos, podría hacerse, y porque, digamos, yo creo que para el Estado no es tanto el cuidado del proceso, sino que la cantidad invertida sea la adecuada. Correcto. Correcto. Hay quienes decían justamente que el crecimiento del gasto público se supone que debería ser en niveles mucho más elevados, un 25%, pero en términos reales estaría solamente aumentando en 12%, por eso justamente se busca flexibilizar el SNIP por un lado. Y por otro lado, cuando se hablan números del banco de proyectos vinculados con el SNIP, al 13 de julio, según comenta Gestión esta mañana, de un total de 102.185 proyectos, 82.633 han sido declarados viables, mientras que 3.171 han sido rechazados. 7.610 proyectos formulados aún están sin evaluación y 8.771 están en proceso de obtención de viabilidad. Hay un tema obviamente de cuellos de botella ahí. Claro, lo que pasa es que pasas el proceso digamos, del SNIP, ahora entre la ejecución, la calendarización, digamos, el proceso mismo de convocatoria tiene también, digamos, sus tiempos, sus procesos. Por eso les decía anteriormente, el tema es que hay que simplificar todos esos procesos, la documentación tiene que ser estandarizada para que no haya esfuerzo mayor para poder ejecutar una obra. Lo mismo se aplica para el caso de las obras por impuestos. Ayer justamente se comentaba respecto de los 185 proyectos sociales que han sido identificados, justamente que han sido priorizados en las regiones, por montos de más de 5.000 millones de soles. Hasta el momento no hay ningún proyecto ejecutado todavía. Es más, se les consulta a las mineras y las mineras no están muy interesadas porque no ven un retorno interesante. Y por otro lado se habla de que hay muchos procedimientos, muchos pasos, cerca de 80 pasos, 37 pasos para que las obras puedan ser llevadas a cabo entre papeles y papeles. En realidad, yo creo que la obra por impuestos es una muy buena idea. Podría ser un poco la competencia privada de la ejecución estatal, pero parte de un hecho, digamos, que solamente se reconocen los costos directos del proyecto, pero cuando uno ejecuta un proyecto hay un costo que nadie lo ve y nadie lo computa, que es el costo, por ejemplo, de la unidad ejecutora. Puede ser Provías Nacional, Provías descentralizado, puede ser la edición ejecutiva del proyecto del Ministerio de Energía y Minas, que es todo un aparato que estudia, hace todos los procesos, por ejemplo, del SNIP, y luego licita y incluso hacer el seguimiento posterior de la supervisión, ¿no? Entonces, todo ese proceso significa que en el lado privado tiene que haber una gerencia que puede ejecutar del mismo modo, pero si yo solamente le reconozco los costos directos, en realidad todo esta inversión tendría que ser a costa del sector privado. Entonces la pregunta es, si para mí me va a ser un costo, no voy a invertir en mi área de influencia necesariamente, ¿cuál es el atractivo entre pagar directamente mis impuestos o involucrarme en un proceso totalmente engorroso con pasos como has mencionado y que finalmente va a ser a mi costo? Correcto. Entonces es poco atractivo. Y otra de las cosas en área de la simplificación, ya hay mucho proceso, por ejemplo, y yo siempre saco el ejemplo del proyecto Perú, que es ejecutado a base de indicadores con un perfil denominado en su momento perfil reforzado. Se generó este proceso para poder ejecutar a base de indicadores. ¿Qué significa esto? Porque eso es importante. Es que ya no se hace el estudio técnico a la profundidad porque es responsabilidad del privado. Por ejemplo, si pongamos en hospitales, sí, estamos con tiempo, sí. En hospitales se podría también
impulsar inversión a través de indicadores públicos, porque uno sabe cuánto le cuesta a cada uno de las enfermedades o las secuencias, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a estar a la espera pues de las decisiones que se tomen a nivel ejecutivo. De hecho, el primer Velázquez que está bastante interesado en llevar eso a cabo a la velocidad posible. El ministro Carranza nuevamente dice que el SNIP no es un problema para las inversiones. En todo caso, es una discusión de la que daremos cuenta o la que esperemos que haya una solución en los siguientes días. Señor Bravo, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a usted. Bien, hemos estado con Sergio Bravo, decano de SAN, experto en temas de regulación e infraestructura. Yo los veo mañana.